En este video haré un menú como el que estás viendo en la pantalla. Es exactamente el mismo menú. El que yo hice primero fue el azul y después realicé dos copias de él cambiándole el color a algunas zonas. Este menú está hecho usando rectángulos redondeados con algunos estilos de capa y el botón activo, que es el que se muestra con esta ficha, es precisamente una ficha que crearemos con la herramienta pluma. Esto ya te lo enseñé en el curso sobre esquinas redondeadas. Incluso recuerdo que dije que en algún momento le daríamos uso a dicho diseño y aquí lo vamos a hacer. Al final estamos viendo unos iconos que agregué de forma opcional. Podríamos agregar un texto más, pero se me hizo fácil agregar estos iconos. Creo que le da una apariencia interesante. La base del menú es el rectángulo con tonalidades de grises que estamos viendo, aunque podemos cambiar el color de cualquier zona. Lo hice pensando en conservar precisamente ese rectángulo y únicamente modificar la ficha, la barra inferior y los separadores de los iconos, que son pequeños cuadros de 2 por 2 píxeles, estos que se alcanzan a ver entre los iconos. Esas tres zonas son las únicas que se me ocurren modificar para cambiar la apariencia del menú. Por supuesto, todo dependerá de cómo esté diseñada la página o el diseño donde incluyamos este menú. El tamaño del menú no es tan importante. Yo lo haré con unas dimensiones específicas, que son las que estás viendo en pantalla, pero siguiendo las técnicas que te mostraré, tú podrás hacer otro más ancho o más alto, no importa qué tamaño tenga. Este menú te puede servir como guía para que tú crees el tuyo. Vamos a empezar a crear el menú. Seleccionamos archivo nuevo para crear un nuevo documento y vamos a agregar las siguientes dimensiones: 900 por 300 píxeles, un color de fondo blanco, presionamos OK. A continuación voy a crear tres guías. Esto únicamente para centrar el menú y también nos va a ser útil para colocarlo con precisión, ya que más adelante vamos a usar la cuadrícula. Seleccionamos el menú vista, donde dice guía nueva, hacemos clic y vamos a agregar un valor de 40 píxeles o px. Quiero crear una guía vertical, presiono OK. Nuevamente, guía nueva. En esta ocasión será en la posición 860 píxeles. Presionamos OK. Y por último voy a crear una guía en la parte superior. Será horizontal con un valor de 50 píxeles. Presionamos OK. Nos aseguramos que en vista estén las opciones que estás viendo seleccionadas, todas estas. Vamos a crear un rectángulo redondeado que será la base de nuestro menú. Seleccionamos la herramienta de rectángulo redondeado y vamos a cambiar algunos valores. En color vamos a seleccionar un color blanco. En ancho, alto y radio vas a escribir los valores que vas a ver. 820 píxeles para el ancho, 45 para el alto y 10 píxeles para el radio. Vamos a dibujarlo y vamos a moverlo justo a donde están las guías. Automáticamente se va a acomodar en esa zona. Una vez que tenemos este rectángulo, lo que vamos a hacer es duplicarlo. Presionamos Control J. Vemos cómo se ha creado una nueva capa que dice copia al final. La capa de abajo vamos a moverla 5 píxeles precisamente en esa dirección hacia abajo, presionando 5 veces la flecha hacia abajo. Asegúrate que tengas la herramienta de mover seleccionada. Vamos a cambiarle el color y vamos a agregar ese color que estás viendo. Presionamos OK. Vemos cómo se alcanza a ver solo una parte del rectángulo que está abajo. Esto es porque el rectángulo superior lo cubre prácticamente todo. Únicamente se ven los 5 píxeles que movimos hacia abajo hace un momento. A este rectángulo azul que acabamos de crear vamos a aplicarle un efecto de resplandor. Vamos a hacer doble clic en una zona en blanco para que se abran los estilos de capa y vamos a agregar el efecto que acabo de mencionar con un degradado como el que estás viendo. Presionamos OK, modifica los otros valores a los que estás viendo. Voy a presionar OK. Al rectángulo superior también le vamos a aplicar diversos estilos de capa. Seleccionamos resplandor interior y vas a agregar estos valores. El degradado es el que estás viendo. Vamos a seleccionar ahora superposición de degradado con estos valores y el degradado es este. Presionamos OK, OK
Ya tenemos la base de nuestro menú, que son los dos rectángulos redondeados. Ahora lo que vamos a hacer es escribir unos nombres. Voy a ocultar temporalmente las guías presionando Control H. Voy a seleccionar la herramienta de texto y en este paso yo estoy usando la fuente que estás viendo. Tú puedes usar la que sea. Lo único que te recomiendo es que te asegures que dicha fuente se vea bien, porque no cualquier fuente tiene buena apariencia. La que yo voy a usar no es gratuita, por lo tanto no puedo dártela. En internet hay muchas fuentes gratuitas que podemos utilizar para nuestros proyectos. Te recomiendo que uses la que mejor se vea sobre el menú. Voy a escribir, entonces, me aseguro que tenga el color este que estás viendo. Voy a hacer clic, voy a escribir la palabra Home. Voy a seleccionar la herramienta de mover para mover el texto un poco hacia abajo, más o menos que se vea al centro del degradado que creamos con el estilo de capa. Y también lo moveré hacia la izquierda usando las flechas hacia una posición más o menos ahí. Ahora vamos a hacer varios duplicados de este texto para escribir los otros textos que tenemos aquí. Son otros 4, pero vamos a empezar uno por uno. Voy a crear un duplicado para este y haré doble clic sobre la letra T de la miniatura para cambiar el nombre. Voy a escribir acerca de, presiono Enter. Ahora lo que voy a hacer es mover el texto. Para esto mantendré presionada la tecla mayúsculas y con la flecha hacia la derecha lo voy a mover. Voy a presionar exactamente 12 veces dicha flecha. Ya la tengo en esta posición. Voy a duplicar este texto con control J. Le cambiaré el nombre por servicios. Presiono Enter. Y voy a moverlo también como lo hice con el primero. Y así sucesivamente vamos a crear los otros dos textos o el número de textos que sean necesarios. Una vez que terminamos de crear los 3 textos, lo que voy a hacer es agruparlos. Los seleccionamos y presionamos Control G y a este grupo le voy a agregar el nombre de textos normales. Voy a presionar Enter. Le estoy llamando texto normal porque es el texto que aparece por defecto encima del menú y cuando coloquemos el cursor, en teoría debe de cambiar y se va a ver como lo que estamos viendo acá. Se agregará la ficha de color y además el texto va a cambiar a un color blanco. Entonces, estos textos negros son los que aparecen cuando no está el cursor encima. Estoy hablando teóricamente, si este menú estuviera en una página web, funcionaría de esa forma. Este grupo que creamos lo vamos a duplicar también con control J y a esta copia le agregaré el nombre de texto y pondré la palabra hover. Hover se usa mucho para referirse al efecto que se consigue cuando el cursor del mouse se coloca encima de un elemento web. Puede ser un menú, una imagen u otro tipo de cosas. Esto lo vemos muy a menudo en internet. Y a estos textos le voy a cambiar el color. Voy a seleccionarlos todos y voy a hacer clic sobre el panel de carácter. Si no lo ves, selecciónalo desde el menú ventana y donde dice color voy a hacer clic, seleccionaré un color blanco. En este momento, como el texto quedó justo encima del otro, no se alcanza a ver. Esto es normal. Lo que vamos a hacer es ocultar todos los textos a excepción del que dice Home, presionando el icono del ojo. Y en el grupo de textos normales vamos a ocultar precisamente el de Home. En este instante se alcanza a ver solo un poco porque todavía falta agregar la ficha que es con la que tendrá un contraste interesante y se verá claramente el texto. Voy a contraer este grupo. Ahora lo que haré es crear precisamente la ficha que acabamos de ver y esto lo haremos dentro de este grupo que es el que tendría todos los elementos que deben aparecer cuando se coloque el cursor encima. Voy a colocarme más o menos en esta capa y voy a seleccionar la herramienta pluma. Me aseguro que esté en forma y el color de relleno en este instante no nos interesa tanto porque vamos a agregarle un efecto de capa, un estilo de capa de superposición, de degradado. Y cuando agregamos ese estilo, no importa qué relleno tenga, automáticamente va a ser reemplazado por el degradado S. Ahora lo que voy a hacer es mostrar la cuadrícula presionando control y la tecla de apóstrofo. Y con la herramienta de zoom voy a acercar más o menos a esta zona, que es donde crearé la pestaña. La pestaña la voy a crear con unas dimensiones de 120 por 40 píxeles. Recordemos que cada pequeño cuadro son 10 píxeles
Por lo tanto, el ancho va a ser de 12 pequeños cuadros. Nota cómo el menú tiene una posición exacta respecto a los cuadros grandes de la cuadrícula. Esto es por lo que hicimos en un principio de crear una guía a 50 píxeles, que es esta altura. Lo hice con esa intención para que se nos facilitara el crear la ficha que voy a hacer a continuación. Esto lo hice en el curso de esquinas redondeadas. Es muy sencillo realizarlo realmente. Voy a empezar haciendo clic justo en esta esquina, suelto el mouse, ahora voy a hacer clic en la otra esquina del pequeño cuadro y voy a arrastrar un cuadro hacia arriba. Como la altura de este rectángulo o ficha debe ser de 40 píxeles, debo tomar en cuenta esto para crear la esquina redondeada de arriba. En este momento ya utilicé 10 píxeles, me faltan 30 píxeles hacia arriba. Voy a crear una línea recta haciendo clic 20 píxeles más arriba y ahora voy a crear la esquina redondeada haciendo clic en la esquina y sin soltar el mouse arrastro la distancia de un cuadro. Como quiero que sea de 120 píxeles de largo, debo contar los cuadros que voy a utilizar. Voy a crear ahora una línea recta con 90 píxeles de largo, que creo es aquí. Voy a hacer clic ahora en esta zona y sin soltar el mouse arrastro hacia abajo un cuadro. Hago clic en esta zona para crear una línea recta. Y por último, voy a hacer clic aquí y arrastrar hacia la derecha un cuadro para crear la siguiente curva. Ya no más faltaría cerrar la forma y ya tenemos nuestra ficha. Voy a alejar el zoom y lo que voy a hacer ahora es ocultar la cuadrícula porque ya no nos sirve. Voy a presionar control apóstrofo y la ficha la voy a bajar por debajo del el texto que dice home para que quede encima de él y se vea el texto. En este momento no se ve porque es color blanco igual que la ficha, pero ahora vamos a aplicarle un efecto de superposición a dicha ficha. Vamos a hacer doble clic para abrir los estilos de capa y vamos a agregar el efecto este de superposición de degradado con los valores que estás viendo y con un degradado como este. Presionamos OK, OK. Vamos a mover un poco hacia arriba la ficha, seleccionamos la capa y con las flechas hacia arriba lo vamos a mover más o menos a esa altura. Creo que ya se ve bien. Voy a usar la herramienta de zoom para acercar esta zona. Si la movemos más de lo debido, se va a crear ese espacio, se crea una línea. Hay que tratar de que quede justo al inicio del color azul inferior. Estamos viendo cómo home no está centrado respecto a la ficha. Lo podemos hacer fácilmente seleccionando ambas capas y presionando este botón de aquí. Automáticamente se adapta al centro de la ficha. Voy a acercar el zoom con control 1. El último paso que nos falta es agregar los iconos. Lo voy a hacer desde el explorador de Windows. Voy a seleccionar los tres iconos y lo voy a arrastrar al área de Photoshop. Voy a presionar Enter. Para cada uno de ellos se van a ir agregando uno por uno. Lo estamos viendo en esta parte. Voy a agruparlos. Voy a presionar Control G. Le pondré un nombre de iconos. Hice un grupo dentro del otro grupo, por lo tanto lo voy a sacar para que no quede dentro. Ahora ya lo tengo de forma independiente. Voy a mover los iconos más o menos a esta zona. Voy a seleccionar la herramienta de zoom para hacer un acercamiento aquí, porque nos vamos a enfocar a agregar estos iconos. Primero, creo que los tres iconos tienen una opacidad de 70%. Tengo seleccionado el grupo. Voy a escribir un 70%. Voy a presionar Enter. De forma individual vamos a seleccionar cada uno de ellos. Por ejemplo, el que dice email es el primero que vamos a modificar. Presionamos Control T y lo vamos a hacer a un tamaño más o menos así. Presionamos Enter para aplicar los cambios. Y lo mismo vamos a hacer con las otras capas. Esta de la casa. Vamos a tratar de que quede más o menos a una proporción similar a la anterior. Lo voy a hacer un poco más pequeño. Lo voy a dejar así, lo voy a mover ahí. Por último, la carpeta, Control T, voy a acercarla. Me voy a basar en el tamaño de este. Creo que sería ligeramente más grande. Así, presiono Enter, lo voy a mover. Lo que vamos a hacer ahora es centrarlos de forma horizontal. Seleccionamos las tres capas y voy a seleccionar este botón de aquí para que queden más o menos centrados. Y voy a crear el separador de ellos con la herramienta de rectángulo. Vamos a cambiarle el color, que es precisamente el que tenemos aquí. Y voy a crear un cuadrado de 2 por 2.
Lo voy a mover más o menos al centro y ahora lo que haré es sacar un duplicado, control J, y con las flechas lo movemos hacia el otro lado, tratando de que quede más o menos a una distancia similar entre los dos. Este icono lo moveré un poco más hacia este lado. Realmente no tengo idea de cómo se va a ver al 100%, así que voy a alejar el zoom con control 1. Y estamos viendo que los iconos están muy grandes, por lo tanto los vamos a hacer más pequeños. Seleccionamos los tres, control T. Creo que ahí se ven mejor. Aunque la alineación que tiene no me gusta, por ejemplo la carpeta la voy a mover un poco hacia abajo, creo que ahí estaría un poco mejor. Voy a acomodar los separadores, lo vemos nuevamente, y creo que ahí está de forma aceptable, así lo voy a dejar. Si acaso lo que voy a hacer es separar un poco más, por ejemplo el icono del correo electrónico hacia la derecha, unos 3 píxeles, y la carpeta hacia la izquierda, unos 3 píxeles. Los voy a dejar así. Y con esto ya tenemos finalizado nuestro menú. Con un poco más de tiempo podemos dejar exactamente alineados estos iconos. No te lo voy a mostrar porque como puedes ver es algo sencillo, únicamente moverlos con las flechas o alinearlos usando las opciones de alineación de aquí. Esto ya sería el menú finalizado. Lo único que te voy a mostrar es lo que tendrías que hacer para hacer algunos cambios. Ya viste que este botón tiene un color azul, se encuentra dentro de aquí. Lo que vas a cambiar únicamente son los valores de superposición de degradado. Cuando agregues un color diferente aquí, va a empezar a cambiar el botón. Toma en cuenta algo. Yo uso tonalidades de azul y muchas de estas se repiten. Este, por ejemplo, es un poco más oscuro que los otros. Por lo tanto, si tú eliges un color verde para este tendría que ser un poco más oscuro que el que hayas elegido aquí. Y así sucesivamente es únicamente usar la lógica. El mismo color que uses dentro del degradado en la parte inferior es el mismo color que va a tener el rectángulo que se ve azul, que es el primero que creamos y que aparece en la parte inferior, es este precisamente. Haces doble clic sobre la miniatura y vas a cambiar este color para ajustarlo al nuevo. Si quieres cambiar la zona del botón activo, únicamente vas a mover de posición esta ficha. Por ejemplo, vamos a suponer que debe ser en acerca de, la voy a mover a esa posición. El texto de home ahora tendría que ser en color negro. Voy a ocultar el blanco, voy a mostrar el negro. Y en esta zona, donde dice acerca de, lo voy a ocultar, aunque no pasa nada porque la ficha quedó encima de él. Y el otro lo voy a mostrar acerca de. Lo único que faltaría es ajustar esto para que quede más o menos al centro. Y así de sencillo sería hacer los cambios para el botón activo. Este es el primer volumen sobre elementos para páginas web. Tengo en mente infinidad de cosas que podemos hacer. Y como viste, siempre voy a tratar de hacer diseños que se vean profesionales. No me gusta hacer realmente cosas que tengan una apariencia nada profesional. No es que esté presumiendo, pero creo que me darás la razón de que este menú tiene apariencia profesional. Trataré de crear al menos un nuevo volumen cada semana para que sigas visitando mi página. Sin más que decir, me despido de ti. Soy Carlos Berman. Nos vemos hasta la próxima.